Desde los años 90, la mayor parte de países de la Unión Europea conformaron el espacio Schengen, un área donde no hay controles fronterizos y se permite la libre circulación de personas. Sin embargo, hay algunas excepciones a las que se han acogido hasta 8 estados para volver a instalar controles. Uno de ellos es Alemania, que esta semana los activó en sus 3.900 kilómetros de frontera, argumentando una mayor carga migratoria y el peligro del terrorismo islamista. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿por qué Alemania pone ahora controles en sus fronteras? Hola, Elena. Hola, Silvia, ¿qué tal? Elena Sevillano es la corresponsal del País en Alemania. Elena, Alemania ha instalado esta semana controles en todas sus fronteras. ¿Me puedes explicar qué supone eso? Pues mira, otros países europeos y la propia Alemania habían tenido controles temporales antes, pero esta decisión de Berlín, digamos que es como un salto cualitativo, ¿no? Uh-huh. Piensa que Alemania está en el centro de la UE, tiene fronteras terrestres a lo largo de casi 3.900 kilómetros, con 9 estados, o sea, es el país con más vecinos directos. Sí. Hablamos, por tanto, de un país clave para la movilidad de trabajadores transfronterizos, para las rutas europeas de transporte de mercancías. Entonces, esto es claramente un revés a la libre circulación, al Tratado de Schengen, que se considera como la piedra angular del proceso de integración comunitaria. Elena, recuérdame brevemente qué es el espacio Schengen. Pues mira, Schengen es un tratado que entró en vigor en el año 95, al que luego se han ido sumando los nuevos miembros de la Unión Europea, y que lo que hace es consagrar la libre circulación de personas y de mercancías entre los países firmantes. O sea, que es algo que digamos que ya todos dábamos por hecho, ¿no? Lo de no tener que enseñar la documentación al pasar de un país a otro o pues, un camión que transporte mercancías dentro de la Unión Europea. Ese es un espacio que existe a nivel continental. Dime, ¿puede un país poner controles por decisión propia sin consultar a la Unión? Sí, puede y de hecho lo está haciendo. O sea, los controles fronterizos son en teoría una excepción, ¿no? Algo como de último recurso a la norma general del Tratado de Schengen, que es la libre circulación. Lo que pasa es que en la práctica ha resultado ser más común de lo previsto. ¿Qué dice la normativa? Dice que se pueden establecer en las fronteras interiores de Schengen, es decir, entre países, en caso de amenaza grave para el orden público o a la seguridad interior. Uh-huh. Pero especifica también que solo en situaciones excepcionales y siempre respetando el principio de proporcionalidad. Esta excepción estaba pensada para eventos o situaciones puntuales, ¿no? Como la celebración de la Eurocopa en junio pasado en Alemania. Pero la verdad es que ahora hay 8 países, ahora mismo, en la Unión Europea que tienen activos estos controles en alguna de sus fronteras. En general lo hacen apelando a la seguridad nacional o a la crisis migratoria. Francia, por ejemplo, los estableció después de los ataques terroristas de 2015 y los ha ido prorrogando cada 6 meses. Bueno, los países simplemente tienen que informar a Bruselas, que lo que hace es tomar nota, o sea, no tiene que autorizarlo. Me has hablado de la organización de una Eurocopa este verano pasado, de los ataques terroristas en Francia de 2015, pero ¿cuál es el motivo que ha puesto ahora Alemania para activar esos controles? Pues el gobierno de Olaf Scholz ha sido muy claro al respecto. La justificación es la presión migratoria, es decir, tratar de evitar la entrada de más migrantes irregulares. También ha mencionado el riesgo de terrorismo islamista. Sabéis que en las últimas semanas, los últimos meses, ha habido varios casos de ataques con arma blanca en Alemania protagonizados por inmigrantes que se habían radicalizado. Sí. Uno de ellos, el de Solingen, muy reciente, con 3 víctimas mortales, fue incluso reivindicado por el Estado Islámico. Pues es eso, es que hay que evitar que entren más inmigrantes y el riesgo de terrorismo islamista. Vamos a bajar un momentito a tierra, si te parece, Elena, porque tú has podido observar cómo funcionan esos controles. ¿Qué has visto en ellos? Estuve ayer en la frontera entre Alemania y Polonia, en 2 ciudades, Frankfurt del Oder y Slovice, que en realidad son casi la misma ciudad. Están separadas por un puente, 200 metros, se recorren 5 minutos. Desde hace unos meses allí se ha instalado un control policial que vigila la entrada en Alemania desde Polonia.
Esta ciudad es como muchas otras ciudades transfronterizas, ¿no? Hay mucha gente que vive en el lado alemán, pero hace la compra en el polaco porque es más barato. Hablé con una señora, por ejemplo, que me contaba que ella prefiere hacer la compra en el otro lado. No solo es más barato, sino es de mejor calidad, me decía. Me encontré también con un señor que volvía con varios cartones de tabaco diciéndome, bueno, es que cuesta la mitad al otro lado. O sea, hablamos de compras, pero hablamos de trabajadores que viven en un lado, trabajan en el otro. Claro. Niños que residen a un lado del río van a la Quita, a la guardería en el otro. Vamos, es una ciudad que encarna perfectamente ese espíritu de Schengen, ¿no?, que estábamos hablando. Completamente. Hasta ahora, hasta hace muy poco, sí. Hasta hace unos meses, hasta octubre del año pasado en concreto, la frontera aquí era poco más que una línea dibujada en un mapa. Estas ciudades eran, a todos los efectos, pues, la misma ciudad. Antes de la Segunda Guerra Mundial habían estado juntas, de hecho. Después de la Segunda Guerra Mundial quedaron separadas. El río Oder, que forma parte de lo que se llama línea Oder-Neisse, trazada por los vencedores, ¿no?, para marcar la división entre Polonia y Alemania, quedaron a un lado y al otro. Entonces, hablaba ayer con Uwe Maya del Ayuntamiento de Frankfurt y me contaba que había costado mucho volver a unirlas. Ya. Que las dos ciudades llevan mucho tiempo colaborando para poder dar servicios comunes a sus habitantes, ¿no? Pues, por ejemplo, autobuses. Hay varias líneas de autobuses que las gestionan los dos municipios, porque cruzan. Tienen también una planta de aguas residuales conjunta. El suministro de calefacción es conjunto. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que hay más obstáculos. Como os decía, en octubre del año pasado se decidió instalar controles en las fronteras del este. Esto incluye, pues, Polonia, República Checa, también en el sur, Austria, para frenar la migración irregular. Y bueno, son controles aleatorios. O sea, yo, por ejemplo, crucé el puente ayer, primero hacia Polonia, luego de vuelta a Alemania, y no paraban a los peatones. O sea, se controla solo algunos coches, furgonetas, autobuses. Elena, ¿y a quién están parando? ¿A quién están impidiendo la entrada? Pues impiden la entrada a personas que no llevan documentación válida o a los que no piden asilo. ¿Y dónde los mandan? Pues mira, si son rechazados, se les dice que se den la vuelta. O sea, simplemente no pueden pasar. Y luego está el caso de los solicitantes de asilo, que son personas que llegan a la frontera, dicen que piden asilo y entonces entran en el sistema, por así decirlo. Se les traslada a un centro de primera acogida, se les toman los datos y empieza todo el proceso, ¿no? El reglamento de Dublín establece que los refugiados tienen que ser devueltos al país de la Unión Europea en el que fueron registrados inicialmente y que su solicitud de asilo debe tramitarse allí. ¿Qué pasa? Que en la práctica esto no suele suceder. A veces porque estas personas, cuando las autoridades van a buscarles, se esconden, no les encuentran, que es el caso del presunto asesino yihadista de Solingen, o porque otros Estados miembros no aceptan la devolución. Un ejemplo con datos. Año 2023. El año pasado Alemania hizo casi 75.000 peticiones a otros países de la UE para que acogieran a refugiados. Solo llegó a trasladar a 5.000. Elena, y hablabas antes de dos ciudades que son una, en realidad. Te quería preguntar cómo se complica la vida, se ralentiza el tráfico, cómo se hace difícil la vida para la gente que hasta hace un tiempo era una vida prácticamente normal. En lo que yo pude ver, no ralentizaron demasiado el tráfico. Estuve un rato junto al control y los agentes lo que hacían era parar aleatoriamente algunos vehículos, les pedían documentación, vi que revisaban maleteros. Hablé, por ejemplo, con una profesora de la Universidad Europea Viadrina, que tiene la sede allí, y me decía que ella, por ejemplo, no solía cruzar, pero que su marido sí, porque es el que se encarga de la compra y pasaba a Polonia, y dice que le paran de vez en cuando. Me contaba, tiene el pelo oscuro y barba, dice, no sé si tendrá algo que ver, y me explicaba también que hay estudiantes extranjeros en la universidad o alemanes, pero de origen extranjero, que cuentan que ellos sí suelen pedirles la documentación. Es decir, que parece que en función de la apariencia de las personas es cuando muchas veces se para o no se para. Antes hablabas de que Alemania tiene 3.900 kilómetros de frontera. ¿La está cubriendo completa la policía? No, a ver, los sindicatos policiales ya han dejado claro que solo pueden hacer estos controles de manera aleatoria y que es imposible, digamos, impermeabilizar toda la frontera alemana. O sea, por dejarlo claro, si un ciudadano quiere cruzar desde Alemania a alguno de los países de alrededor donde está en vigor Schengen, no necesariamente va a tener que pasar un control, ¿no, Elena? Exacto. Bueno, de hecho, de Alemania hacia afuera no hay controles, es cuando se entra de los países vecinos hacia Alemania, salvo que los otros países empiecen a hacerlo, que sería el efecto dominó que tanto se está temiendo ahora, ¿no? Que en respuesta a la decisión de Alemania, los otros digan, vale, pues yo también establezco controles. Entonces habría dobles controles en las fronteras de entrada, de salida,
y eso, quieras que no, al final sí que va a obstaculizar más el tráfico. Claro, con esa cantidad de kilómetros de frontera, con el hecho de que esos controles sean aleatorios, entiendo que no hace falta ser ni siquiera demasiado ingenioso para poder entrar o salir. Sí, en el Ayuntamiento de Frankfurt del Oder me lo contaban ayer. Me dicen que solo hay que ir unos kilómetros más al norte o al sur para encontrar alguna carretera sin presencia policial. O sea, los sindicatos de policía explican que los controles solo pueden ser de manera esporádica y por la experiencia que tienen en estos meses controlando la frontera oriental, han visto que los traficantes de personas simplemente cruzan por rutas que saben que no están vigiladas. Ahora me sigues contando, Elena, enseguida volvemos. Estoy hoy con Elena Sevillano, corresponsal en Alemania del País, para hablar de los controles fronterizos que ha puesto el gobierno de Scholz para frenar la inmigración irregular. Pero me estabas diciendo, Elena, que no es del todo difícil saltarse esos controles. ¿Está siendo una medida todo lo eficaz que se planteaba el gobierno? Vamos a ver un dato. En las fronteras del este y el sur, es decir, con Polonia, República Checa, Austria y Suiza, en algo menos de un año, que es lo que llevan los controles, el Ministerio del Interior dice que ha devuelto en frontera a unas 30.000 personas. Uh-huh. Estas son devoluciones en frontera. ¿En qué consisten? La policía, digamos, que echa para atrás a estas personas, les dice que no pueden entrar, y eso consta en las estadísticas policiales como devolución, como expulsión. Ya. Esto ocurre cuando esas personas no dicen que están pidiendo asilo. ¿Qué pasa? Que esa misma persona vuelve para atrás, habla con otros migrantes que también están intentando entrar, pregunta qué he hecho mal y le dicen lo que tiene que decir, es decir, simplemente pedir asilo. Al día siguiente lo intenta en otro sitio y muy probablemente entre, porque el derecho individual de asilo está consagrado en la legislación internacional y hasta en la Constitución alemana. ¿Y qué postura tiene la oposición en Alemania? A la oposición todo esto le parece poco. La oposición dice que esto de cerrar las fronteras está muy bien, pero que hace falta más. De hecho, los democristianos, la CDU, el partido al que pertenecía la ex canciller Merkel, exige al gobierno alemán que ponga en marcha rechazos generalizados de todos los solicitantes de asilo. Es decir, que no acepte a nadie en la frontera, a ninguna persona que migre irregularmente, digamos. Claro, la coalición de Olaf Scholz obviamente rechaza esto, porque es ilegal. De hecho, el otro día vimos al canciller Scholz enfadadísimo en el Bundestag, en una intervención, enfadadísimo con la oposición, porque considera que están tratando este tema que es muy delicado con un populismo muy burdo. Wir haben uns in einem mühseligen Prozess, als die Zahlen wieder größer wurden, hingesetzt. Elena, a nadie se le escapa que hace unas semanas hubo unas elecciones regionales en Alemania que le dieron la victoria a la ultraderecha, por ejemplo, en Turingia. ¿Cuánto hay de cálculo electoral? No sé si es cálculo electoral como tal, pero sin duda el auge de la ultraderecha tiene mucho que ver con esta decisión. En menos de una semana tenemos otras elecciones regionales aquí, son el domingo, en Brandenburgo, que es el estado federado que rodea Berlín. Es un estado que formó parte de la RDA, de la Alemania comunista. O sea, como los dos estados en los que hace 15 días, en uno ganó la ultraderecha, en otro quedó como segunda fuerza. Sí. Una vez más, aquí las encuestas indican que la ultraderecha podría ser la fuerza más votada. Y hay que recordar también que perder Brandenburgo, este estado, sería para el SPD, para el partido de Scholz, un desastre absoluto, porque es prácticamente el último bastión que les queda. Los socialdemócratas llevan gobernando allí ininterrumpidamente más de 30 años, desde la reunificación. O sea que esto sería realmente un desastre para el partido. ¿Pero cómo lo están vendiendo, Elena? Unas medidas, unos controles fronterizos y una retórica que a ratos parece más propia de la derecha. Sí, es verdad que un gobierno progresista, como el de Olaf Scholz, que es una coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, está empleando un lenguaje más propio de la ultraderecha o de los conservadores. Pero hay que entender por qué ocurre esto. No se trata solo de la presión política que ejercen ahora pues, la CDU, ¿no? La derecha moderada, ni siquiera solo por el auge de los ultras, que también. Es que a los alemanes les preocupa mucho ahora la cuestión migratoria. Yeah. Hace unos días salió una encuesta que es mensual, se llama Deutschland Trend, la publica la televisión pública, que decía, claro, es que los datos son muy llamativos.
1 de cada 2 encuestados, el 48%, menciona la migración como el problema más importante en Alemania ahora mismo. O sea, el problema que los políticos alemanes tendrían que abordar con urgencia, que es la pregunta que les hacen. Y 3 de cada 4 alemanes opinan actualmente que es necesaria una política de asilo y refugio radicalmente distinta, con el objetivo de que lleguen menos personas a Alemania. Es significativo también que 2/3 de los votantes del SPD, es decir, votantes progresistas, los votantes de Scholz, también lo creen así. Por tanto, es un problema, está en la sociedad, hay que abordarlo. Ahora, si el gobierno está haciendo lo correcto al abordarlo de esta forma, ya se verá, no está nada claro. Te quería preguntar, Elena, porque esas son las encuestas que hablan de un sentir o de un pensar de la población, pero ¿cuáles son las cifras? ¿Están tan desbordadas las autoridades alemanas por la inmigración? A ver, las cifras para el año pasado son... en Alemania hubo una inmigración neta de 663.000 personas. Esto es un 55% menos que el año anterior. Pero es verdad que el año 2022 fue un año récord de muchísimas llegadas. ¿Qué ocurre? Los ayuntamientos, las mancomunidades, o sea, las administraciones, digamos, a nivel local, llevan más de un año diciendo que no pueden más, que no son capaces de dar alojamiento y los servicios básicos a todas las personas que tienen acogidas, que hablamos de migración de Siria, de Afganistán, pero también hay que tener en cuenta al más de 1 millón de personas procedentes de Ucrania que huyeron de la guerra, que también están acogidas ahora mismo en Alemania. Y claro, hablamos de sanidad, de guarderías, de colegios, de la enseñanza del idioma, que es básica para la integración. Los ayuntamientos realmente están desbordados y eso ejerce presión, claro, hacia arriba, hacia el gobierno federal, que es el que les tiene que dar los fondos para que lo gestionen. Entiendo. Elena, además de esas mancomunidades, ayuntamientos, hay otras partes implicadas, los países que hacen frontera con Alemania. ¿Qué están diciendo? Pues algunos de los vecinos de Alemania han criticado abiertamente la decisión de Berlín. Austria, por ejemplo, que celebra elecciones a final de mes y tiene al partido ultra, que se llama FPO, allí liderando las encuestas, como en Alemania, enseguida anunció que no aceptaría ningún migrante que Alemania rechazara. Está también el caso de Polonia, en el que el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha calificado la decisión de Alemania de suspensión de facto a gran escala del espacio Schengen, que es como decir, pues eso, que el espacio Schengen va a dejar de existir, y ha anunciado que va a iniciar consultas urgentes con los otros países directamente afectados, con la idea de formar un frente común para evitar que Alemania imponga estos controles. Elena, ¿y hasta cuándo van a estar estos controles? ¿Han dado una fecha? En principio son 6 meses. Si quisieran prorrogarlo, tendrían que pedir 6 meses más. Y todo parece indicar que esto va a continuar bastante tiempo. Veremos qué pasa en ese primer plazo. Gracias por informar desde allí, Elena. Gracias a ti, Silvia. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.